Nombre sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Vamos a examinar algunos pasajes que nos hablan acerca del nombre de Jesús. Al examinar estos versículos sobre el nombre de Jesús, nos damos cuenta que la Biblia dice que es el nombre sobre todo nombre. En el libro de Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que este nombre de Jesús nos dice que es un nombre que está por encima de todo nombre. En el versículo Filipenses 2:9 y en el Filipenses 2:10 nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea que ante el nombre de Jesucristo se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos. Vemos que nos dice que de los que están en los cielos. Ahora, ¿dónde se arrodillaron primero? ¿Dónde empezó primero la adoración al Dios eterno, al Dios único? En los cielos. Luego dice: y en la tierra. Después, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, todas las huestes celestiales aparecieron, y tenemos bastantes pasajes donde nos habla que el Señor Jesucristo fue adorado. Si usted quiere, yo tengo una enseñanza en este mismo canal que se llama Jesús es adorado, y allí dejo unos pasajes, dejo los pasajes que más puedo, donde nos hablan claramente cómo el Señor Jesucristo fue adorado. Luego dice: debajo de la tierra, dice que también el Señor Jesucristo al resucitar fue y predicó a los ángeles expulsados. Pero debajo de la tierra, todas aquellas personas que están bajo la tierra ya, un día se van a presentar delante del Señor Jesucristo. Todos aquellos que lo rechazaron en vida y que no lo aceptaron como su Señor, como su Salvador, un día se van a presentar delante del Señor Jesucristo y van a tener que doblar su rodilla ante Él, y van a tener que reconocerlo como su Dios y como su juez, porque no su Salvador, porque en aquel tiempo ya no, el Señor Jesucristo ya no estará sentado en el trono como Salvador, sino estará sentado en el trono como juez. Ahorita el Señor Jesucristo está sentado en el trono de la gracia para alcanzar, y su gracia alcanza a todos aquellos que están dispuestos a recibirlo, a aceptarlo y a entregarle su vida. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el libro de Isaías 45:23 nos habla el Dios eterno, el Dios único, que es desde el principio de la creación, que no tiene principio ni días Él, pero que Él es el creador de todas las cosas. Dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. O sea que no será revocada por nadie, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hablando el Dios eterno en el Antiguo Testamento, diciendo que ante Él es ante el que se tiene que doblar toda rodilla. Y en el libro de Filipenses miramos que ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla. En el libro de los Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Podemos mirar el nombre de Jesucristo, dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, dice el apóstol Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo, después de que estuvo con el Señor Jesucristo durante todo su ministerio, como por 3 años que anduvo con el Señor Jesucristo. Fue comisionado por Él, fue enviado por Él. El Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, en el libro de San Lucas 24. Y en el libro de San Juan 20 también se les aparece, les dice: reciban el Espíritu Santo. Entonces, este Pedro que estuvo con el Señor, que se le abrió el entendimiento, que el Señor Jesucristo sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y que en el libro de los Hechos 2 también fue lleno del Espíritu Santo, que en el libro de los Hechos 1 y 2 fueron llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua. También este Pedro es el mismo que da testimonio después de que pasó por todos estos procesos, diciendo en el libro de los Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Así es que cualquier persona que use otro nombre
no está en el nombre que nos da salvación. Dice, también en su nombre hay salvación, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Primera de Juan 2:12 nos dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El apóstol Juan es otro que nos da testimonio en Primera de Juan 2:12, que nos dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesús. Por su nombre nos son perdonados los pecados. Lucas 24:47, como lo estaba diciendo, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nosotros tenemos el testimonio de los discípulos, que ellos comenzaron el evangelio en Jerusalén, en el libro de los Hechos 2, cuando ellos comienzan el primer sermón y predicaron el evangelio en el nombre de Jesucristo y en su nombre, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en todas las naciones, lenguas, tribus. En todo el Nuevo Testamento encontramos el nombre de Jesús. Verso 48 de Lucas 24:48 les dice el Señor Jesucristo, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De todo lo que ellos miraron y miraron al Señor Jesucristo hacer mientras Él estuvo en la tierra. Como lo dije hace un momento, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, los llenó del Espíritu Santo y los envió a predicar. Y después de eso les dijo que no se fueran hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, después de que Él subiera al cielo. Los apóstoles predicaron lo que el Señor Jesús les mandó a predicar. Del libro de los Hechos en adelante tenemos lo que enseña acerca de Jesús. En Hechos 10:43 nos dice así, de este dan testimonio todos los profetas. O sea que en el Antiguo Testamento se dio testimonio del Señor Jesucristo, y luego dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estamos hablando en este corto mensaje del nombre. ¿Cuántos pasajes hemos estado mirando? Y todos hablan del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no miramos que hable de ningún otro hombre, de ningún otro nombre, ni tampoco de títulos, porque Dios tiene muchos títulos, como se le puede llamar Padre, se le puede llamar de diferentes maneras, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, y hay muchos atributos que se le atribuyen a Él. Dice también, de él dieron testimonio todos los profetas, que Jesús es el Salvador de toda la humanidad y que por medio de Él se recibe el perdón de pecados. Isaías 42:1, Isaías 53:11, Isaías 61:1, en el libro de Jeremías 31:34. Les comparto estos versículos para que los puedan analizar con más detallamiento. Daniel 9:24 y Oseas 6:1 al 3. Oseas 6:1 al 3, Miqueas 7:18 al 19, y en el libro de Zacarías 13:1, Malaquías 4:2. Son pasajes que nos hablan del Señor Jesucristo. En Hechos 3:18, Hechos 26:22, San Juan 3:16 al 18, un pasaje muy conocido. Hechos 15:9, Hechos 26:18, en Romanos 10:11, Gálatas 3:22 y Lucas 4:24-47, que lo acabo de leer. Hay muchas citas bíblicas de donde comprobar que solo en Jesús hay perdón de pecados y que Dios mismo estaba en Cristo dando el perdón de pecados a todos los que lo recibieron, como lo podemos mirar en 2 de Corintios 5:19, que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. En el libro de San Juan 14:10, versículo 10 y versículo 20, nos sigue hablando de ese Cristo como Dios. Y en San Juan 10:30, que es un pasaje muy conocido por todos, donde nos dice, yo y el Padre uno somos. Hechos 13:38 nos dice así, estos pasajes que les acabo de compartir, no los tengo todos escritos, pero tengo una
Los tengo aquí para que si alguna persona que mire este video quiere anotarlos y analizarlos, y que sea el Espíritu Santo el que le dé el entendimiento, porque es el Espíritu Santo el que da el entendimiento, no el hombre. Nosotros solamente compartimos, pero pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos dé el entendimiento, el comprendimiento y la revelación. Y siguiendo con Hechos 13:38 dice: saber pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados por medio de Jesucristo. También todos los apóstoles predicaron solo en el nombre de Jesús. Aunque hay algunas iglesias que prediquen en títulos, jamás podrán demostrar que los apóstoles predicaron en otro nombre el perdón de pecados o el arrepentimiento. Es por medio del nombre de Jesús que el hombre es hecho hijo de Dios, como nos lo dicen en San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Primeramente, tenemos que arrepentirnos, recibir al Señor Jesucristo. Dice: a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el nombre de Jesucristo se les dio el poder y la potestad de poder ser hechos hijos de Dios. Porque es en el nombre de Jesucristo que se va edificando toda la familia de Dios en la tierra. Es el nombre de Jesucristo el nombre que se le da a toda su iglesia. Es en el nombre de Jesucristo, es el nombre del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Y toda familia tiene un nombre, tiene un apellido. Y Jesucristo nos ha dado su nombre para que pertenezcamos a sus hijos, a su iglesia. Dice en el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, creemos en el nombre de Jesucristo y somos engendrados por Dios mismo. También cuando el ángel visitó a María, le dijo: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él, quien Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Lo vemos en Mateo 1:23, que dice que él, Jesucristo, salvaría a su pueblo. ¿Quién era el Dios del pueblo de Israel? Si nosotros lo podemos mirar, ¿cuál es el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿No le suena a usted este pasaje que dice que él salvará a su pueblo de sus pecados? Hay mucho de dónde demostrar que el nombre de Jesús es muy importante para la salvación del ser humano. Cuando nacemos traemos la imagen de Adán, venimos vestidos de Adán, y es necesario morir al Adán y resucitar en Cristo, como nos lo dice en Romanos 6:3-4. Cuando una mujer se casa, lleva el apellido de su marido. Así también la iglesia de Jesús lleva su nombre. Cuando la mujer no lleva el apellido de su marido, es porque no está casada con él. Lo mismo pasa con todas las nominaciones que no llevan el nombre del esposo, que es Cristo. Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Dice que creamos en el nombre de su Hijo. Esa es la voluntad del Padre, que creamos en su nombre, y el testimonio lo encontramos a través de las Escrituras, como nos dice que fueron llenos los apóstoles del Espíritu Santo, y Jesucristo comprobaba en el libro de San Marcos 16:20, dice que él comprobaba la palabra con las señales y los prodigios que la seguían. O sea que cuando las personas se convertían es porque el Señor Jesucristo obraba y abría los corazones, como nos dice en el libro de los Hechos, que había una mujer que estaba escuchando la palabra en el libro de los Hechos, creo que es 16:14, por ahí más o menos, 13:14, que había una mujer llamada Lidia que estaba escuchando la palabra. Dice que el Señor abrió el corazón para que ella escuchara el mensaje de lo que Pablo estaba diciendo, y se bautizó con toda su casa. O sea que podemos mirar que es el Señor el que hace todas las cosas. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es que creamos en el Hijo, que lo recibamos como nuestro Señor, nuestro Salvador, y que nos bauticemos en su nombre. Es la voluntad del Padre eterno. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Hay muchas personas que echan fuera demonios, usan el nombre de Jesucristo para reprender demonios, para hacer muchas cosas, pero cuando llegan al bautismo rechazan el nombre del Señor Jesucristo. Cuando llegan a lo más importante, que es morir en su nombre y resucitar y formar parte de su iglesia, como toda familia, rechazan el nombre y lo cambian por títulos o por cosas que son hechas por hombres, por mandamientos de hombres. ¿Cuántas iglesias hoy en día hacen muchas cosas en el nombre de Jesús, pero cuando llegan al bautismo, como lo acabo de decir, lo sacan y lo reemplazan con títulos? Mateo 17:5 nos dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Note usted lo que dice aquí: a él oír. A él oír. Oigan su mensaje, oigan el mensaje de él y escúchenlo. El Señor Jesucristo dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Y en el libro de Apocalipsis también nos recalca muchas veces que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia del Señor, el Señor Jesucristo está hablando en espíritu. Si vemos, el Padre da el testimonio que es al Hijo al que tenemos que escuchar. ¿Cómo vamos a escuchar en estos tiempos al Hijo? A través de la palabra. Él envió a sus discípulos a predicar el mensaje, y tenemos que ver que los discípulos predicaron el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, y no podemos rechazarlo. Así es que toda persona que lo rechace, rechaza el mensaje del Padre eterno. Si los apóstoles escucharon esta voz desde la nube, y por 3 años y medio estuvieron con Jesús, siendo enseñados, doctrinados por Jesús mismo, y después fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no será confiable su enseñanza como lo dicen los que enseñan títulos y no en el nombre de Jesús? Hechos 5:30 nos dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Dios mismo levantó a Jesús, y también Jesús dijo que él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. En San Juan 10, 17 y 18, Jesús puso su vida por nosotros para que por medio de él, de su sacrificio y de la fe en su nombre, tuviéramos perdón de nuestros pecados y la entrada al Padre. Aunque muchos quieran entrar por otro camino, no podrán, porque Jesús lo dijo muy claro, que es Él el camino, no hay otro camino, y tampoco otro nombre. Desde Génesis 3:15 se hizo la promesa del Salvador que vendría a salvarnos. San Juan 10:1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. O sea que todos aquellos que rechacemos el mensaje y digamos que el mensaje que está escrito, el mensaje que predicaron los apóstoles, no es el verdadero mensaje, y busquemos otras entradas, busquemos títulos o busquemos otras maneras, busquemos santos, queramos buscar intercesión a través de los santos, o creer o pensar que vamos a poder llegar a Dios a través de imágenes, a través de ídolos, nunca vamos a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció su palabra, estableció los medios de cómo nosotros vamos a poder llegar, y no hay otro medio, no hay otro camino. En el libro de San Juan 10:7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea que el Señor Jesucristo es la única puerta, y su evangelio, su mensaje que Él envió a los discípulos a predicar, es el único mensaje verdadero. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que en el libro de San Juan 10 nos dice que Jesucristo es la puerta, y no hay otro camino, no hay otra entrada, y todo aquel que entre hallará alimento espiritual. Cuando nosotros entramos por la puerta, empezamos a ser alimentados, empezamos a recibir la revelación por el Espíritu Santo, porque es Jesucristo el que nos purifica para que el Espíritu Santo venga y more en nosotros, y empezamos a recibir la revelación, el conocimiento, y el Espíritu Santo nos empieza a revelar a Jesucristo, y empezamos a tener la revelación, el conocimiento, la sabiduría, empezamos a conocer a Jesucristo como el Dios eterno, como el Dios manifestado en carne, y nos damos cuenta que ningún otro hay salvación, que Él es el Dios manifestado en carne desde los tiempos, cumpliendo todas las promesas que en los tiempos pasados se habían dado. En este corto mensaje
que esta es la primera parte de este mensaje. Si usted quiere seguir esta corta enseñanza, le invito a que nos siga acompañando en la segunda parte que estaré subiendo en un segundo video. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente. Le saluda a su hermano en Cristo, Ricardo Silva. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente.